Porque de tal manera amó, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabe qué es creer? Ahí está la clave. Para todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Esa es la palabra clave, creer. Pero la palabra creer la gente la está mirando como quien dice, yo creo y nada más. Y el creer no poner por obra no practica lo que está escrito. Porque el creer, por ejemplo, según la Biblia, el creer es cumplir. El creer no solo es leer tampoco, no, cumplir. Más la palabra de ser oidores es hacedores. Oidores y hacedores. Ajá, está hablando de los que escuchan. Pero hay quienes que están diciendo que creen. No hacen ni escuchan. No solo dice que creen y no quieren ni leer, mucho más peor escuchar lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Entonces, si vamos a creer, es que vamos a cumplir. Por ejemplo, cuando dice que por el oír viene la fe, es porque sí, la fe así nace. Cuando uno comienza a atender la palabra de Dios atentamente. Oye bien, cuando la atiende atentamente, aún Dios mismo pone, dice, todo en bendición, pero hay que escucha la voz de Jehová atentamente. ¿Y cómo se escucha atentamente la voz de Jehová? Lo que les platicaba a los hermanos yo de que para estar atentamente dice, que hay quienes quieren estar leyendo y escuchando. En los cultos normalmente se da eso, que el pastor está leyendo la palabra del Señor, uno la puede estar confirmando, pero a veces yo lo que hago es que cuando están leyendo, estoy más atento a lo que están leyendo ellos que a lo que estoy leyendo yo, porque estar atento a oír no puede hacer las dos cosas de un tiempo, uno ni leer ni oír. Puede practicar eso, practique y se dará cuenta que si usted se pone a escuchar, cuando el hermano está hablando al frente, exactamente, no puede estar leyendo la Biblia. Cuando el hermano está leyendo el versículo de la Biblia, es mejor ponerle atención a lo que está leyendo él que lo que uno está leyendo, porque uno se trastabilla leyendo. Eso es lo que he sentido yo. ¿Usted ha fijado que cuando el hermano está leyendo allá, uno se trastabilla uno leyendo? No lee ni correctamente uno por llevar el querer llevar lo que él va leyendo. Entonces uno se adelanta o se atrasa, sí. Entonces tiene una gran perturbación aún con la versión bíblica. Sí. Y los pastores legalmente no se están dando cuenta de eso, ponen a leer a las personas y leen una versión ellos bíblica de otra versión que no es la misma versión de Dios, entonces uno va trastabillado, entonces no pone atención ni lo que él está leyendo, ni lo que uno está leyendo. ¿Por qué? Porque la versión bíblica se trastabilla de esa manera, por palabras, que las palabras no es la misma versión de uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cerrar la Biblia y atenderla, escucharlo a él. Entonces, esto no lo están enseñando ellos. Nadie está enseñando dándole esa enseñanza a un pueblo de Dios. Y muchas personas están así en ese término, trastravilladas, porque no saben si leer lo que tienen en la mano o escuchar lo que están leyendo. Y en ese sistema se vuelve como medio lector uno, no dándose cuenta que solo por agradar los ojos del que está al frente. Entonces es más fácil que digan, lean la Biblia, pero usted cierra la Biblia y escucha atentamente lo que él va a leer. Porque la Biblia sí dice atentamente, escuchar atentamente la voz de Jehová. Y para estar atentamente la voz de Jehová no puede estar haciendo dos cosas de un tiempo, porque la misma Biblia lo enseña.
¿Entiendes? Dice, amarás a uno, aborrecerás al otro. O sea, cuando ese versículo dice, amarás a uno, aborrecerás al otro, tanto como en el pecado, tanto como espiritualmente, tanto como materialmente, Dios nunca se equivoca. Dios siempre daba los términos como medios no específicos, pero cuando uno viene a lo espiritual, las cosas le quedan bien claras. Dios siempre habló en las dos líneas, en los dos términos. Como la Biblia enseña los dos términos. Por ejemplo, usted va a ver de que del principio habla como con Abel y Caín, habla con Eva y Adán, ya cuando ellos ya han pecado. Entonces significa que está hablando así hasta el día de hoy con nosotros. Usted va a ver de que si a nosotros las cosas no nos quedan claras en el momentito, pero usted se grabó el versículo en la mente para estarlo confirmando, leyendo, pero en su casa, ahí se llama descubriñar las escrituras. Entonces usted viene a descubriñar, pero no se va a estar descubriñando las escrituras cuando está dentro del mensaje, dentro del culto. No es así las cosas. O de repente cuando están en los ayunos, en oración y todo eso, ahí está descubriñando la escritura de algo que a usted que no le quedó específico. ¿Por qué cree que de repente muchas personas en las iglesias están llenas de así y con poco conocimiento, con poca sabiduría? ¿Por qué? Porque se inundan de dos pensamientos. Y la Biblia, claro, dice que son miles de pensamientos en el corazón del hombre. Pero uno no puede tener dos pensamientos y Dios mismo lo reclama. En una dice que hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos. Dios mismo lo pone así. ¿Hasta cuándo mi pueblo claudicará en dos pensamientos? ¿Por qué cree que lo dice eso? Porque cuando Moisés hablaba, otros estaban en otro pensamiento. Nunca atendieron a la voz cuando Moisés hablaba. Imagínense que Dios le habló a Moisés. Y cuando Dios le habla a Moisés, el pueblo se queda. ¿Será que seguimos en el mensaje que tenía Moisés? ¿O hacemos esto nosotros cuando lo del becerro? Entonces se pusieron en dos pensamientos y al final la Biblia, según dice la Biblia, que las cosas sin el espíritu, al final las acciones son de la carne. ¿Entiendes? Nunca actúa uno sabiamente, pero en el espíritu uno domina la carne. Las actividades de la carne uno las puede dominar en el espíritu, es de la única manera. Porque yo medito que si, por ejemplo, la meditación de esta mañana es que cuántas fallas, cuántos errores, cuántas dificultades, cuántas fallas, errores y dificultades. Y las dificultades se sabe que son contra huéspedes y principados espirituales. Las fallas es porque nosotros los dejamos llevar por la carne. No actuamos conforme al espíritu. Y entonces los errores ya son prolongados de la falla. ¿Entiendes? No dejarse llevar por lo espiritual. Entonces la mejor parte es que si nosotros, dice la Biblia, que andamos en el espíritu, que vivamos en él. Porque no podemos tener los dos pensamientos o a las dos acciones, las acciones de la carne o las acciones del espíritu. De eso se trata. Imagínense las actividades de la carne. Los frutos son malos, más las actividades del espíritu y los frutos son buenos. Y esas son las dos cosas que vienen desde el principio. ¿Entiendes? Las actividades de la carne o las actividades del espíritu. Pero sí podemos nosotros ver las cosas por el lado espiritual, aunque vayamos raspaterrón, pero practicando la justicia en lo espiritual. Porque imagínense que cuántas personas están queriendo actuar en la justicia del espíritu. ¿Cuántas personas están luchando por eso? Pero sometimiento para que eso se deje ver, no hay. Muchas personas están yendo a la iglesia, pero los ayunos y todas las prácticas espirituales, bueno, al menos yo igual. Yo quiero ver cómo, de qué manera nos sometemos a los ayunos, a ver las cosas como debe de ser, hasta los mismos fariseos lo dijeron, que era cosa buena
lo que ellos decían era bueno, pero lo que hacían era malo. Por eso es que aquel hombre cuando le dijo, Señor, mire que los fariseos nos están diciendo que hagamos esto, que hagamos lo otro. ¿Y usted qué nos dice, va? Y el Señor Jesucristo les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos decían allá parados, orando, parados al gusto de ellos, que yo ayuno 2 veces por semana, ofrendo, diezmo, y cuántas cosas hacía el fariseo, más el otro, el publicano, orando, de rodillas, dándose en el pecho. Yo pequé en esto, pequé en el otro. Quiere decir de que Jesucristo cuando dijo que hagan lo que ellos dicen, es pues que lo que ellos decían era bueno. Lo que hacían era lo malo. ¿Entiendes? Porque todo el tiempo ellos practicaban la justicia a su propio gusto. ¿Entiendes? Y eso les pasa a muchas personas. Lo dice Isaías 58:1 en adelante. Dice que el ayuno que ellos hacían, dice que lo hacían a su propio gusto también, así dice. Y como ese día dice que mejor ya no ayunéis. Así es. A su propio gusto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el verdadero ayuno, dice, está dentro de una obediencia. ¿Entiendes? Claro que tiene que ayunar, pero primero obediencia. Porque no se puede estar diciendo que ayuna, hace el otro, sin obediencia. Porque dice, el Señor dice así, dice, yo lo que quiero, dice, es obediencia, que cualquier sacrificio. Pero si hay obediencia va a haber sacrificio. ¿Entiendes? Porque hay obediencia. Pero sin obediencia, haciendo sacrificio, alguien está sacrificándose y no obedece. Porque muchos así lo hicieron, así como dice Isaías. Dice que ayunaron, se doblaron como el junco, dice. Haciendo las cosas a su propio gusto. Y como ese día dice que no se puede estar ayunando. Y entonces, la reflexión de esta mañana es no hacer las cosas a su propio gusto. Siempre hay que demandar a Dios, primeramente a demandar todo a Dios. Y las cosas, pues, actuar sabiamente, como hizo la mañana, preguntando. Bueno. Solito, ya no voy a comprar frijoles. Aparentemente.